Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como verán, estamos en un nuevo video, ¿sí? En este nuevo formato, ¿sí? Que es nuevo para mí a lo menos, o a lo menos hablarle a la cámara, ¿sí? Es algo nuevo. Así que nada, vamos a experimentar y a ver qué sale de esto. Bueno, como verán, tengo mi celular a mano porque no tengo micrófono. No tengo micrófono y es creo que lo más cercano a un buen... Chicos, antes de continuar, déjenme advertirles que durante ciertas partes del video se va a escuchar con el audio de la cámara porque durante la edición he descubierto que hubieron muchos errores al momento de que grababa con el celular y había partes que se trababa o no se escuchaba. Pero bueno, trataré de mejorarlo para el próximo video, así que no se preocupen. Así que nada, les quería decir esto. Ahora sí, continúen con el video. Micrófono que puedo llegar a tener, así que nada, lo voy a tener durante la mano durante todo este tiempo y o veré si lo puedo acomodar en algún lado, pero tampoco está tan mal, así que vamos a dejarlo ahí. Bueno, en este caso venía a darles, mejor dicho, contarles un poco mi experiencia en el bachillerato o escuela secundaria también como se lo conoce, cómo fue mi experiencia y darles algunos consejos, ¿sí? Para quienes recién empiezan o para los que ya están en la escuela de bachillerato. Y nada, darle un par de consejos, ¿sí? Contar un poco, hablar con ustedes un rato así para distraerme también. Bueno, este video también surge en base a que hace 2 semanas, por ahí aproximadamente, fui a buscar mi analítico para presentarlo a la universidad porque me lo pedía y tenía poco tiempo, así que fui a retirarlo y también a la pasada para ver un poco mis notas. Ahora se los muestro en pantalla. Ahí deberían estar viendo a lo menos mi nota promedio, cuál fue mi nota promedio. Y nada, hablarles un poco de eso, de mi experiencia y de cómo fue mi vida en el bachillerato. Bueno, para sacar ese promedio se podría decir que era el mejor estudiante de mi clase. Bueno, habían también otros compañeros míos que también eran muy buenos, sí, pero yo estaba entre ese grupo. Y la verdad que fue un poco difícil llegar hasta esa instancia, sí, porque no siempre fui el mejor estudiante, en donde era el peor estudiante. Bueno, peor no, porque habían otros peores, pero sí medianamente por ahí. Así que voy a empezar a comentarles acerca de mi educación primaria, que yo tuve desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Y después de ahí entré a la escuela secundaria o bachillerato, como algunos lo conocen. Bueno, durante inicio de la primaria, la verdad, fue tranquilo. Sí, la verdad, no hay mucho que resaltar hasta tercero. De tercero de primaria, que tendría alrededor de unos 8 no, más, 10 bueno, por ahí. 8 o 10 años tendría. Ya la verdad, lo que era el tema del estudio, hacer tareas, ser un poco, a lo menos un poco responsable, ¿sí? La verdad que no me gustaba, ¿sí? No era, no sé, no me agradaba, no me traía la atención, la verdad, entonces era como, me... Y lo salteaba, la verdad. Siendo sincero, salteaba, no hacía las tareas. Cuarto de primaria también lo mismo, quinto también. No hacía las tareas, no me atraía. La única materia que me gustaba, me acuerdo, era matemática, ¿sí? Que siempre pensé que me llevaba bastante bien con la matemática porque hacía ajedrez. Entonces, como que había alguna relación, se podría decir, pero ni idea. Así que nada, desde ahí comenzó mi rebeldía como estudiante, el hecho de no hacer las tareas, llegando al punto de tener que esconderlas. Cuando llegaba a mi casa, mi madre me preguntaba si tenía tareas, si me habían dejado alguna actividad para hacer acá en casa. Y yo siempre llegaba y decía, no, no tengo. Pero bueno, llegaba a mi casa, las escondía, no las mostraba. Y así se fue acumulando las tareas con el tiempo. Sí, mala elección. Bueno, también era en los exámenes era terrible, sí, estudiaba muy poco para las materias y muchas veces estaba o al borde de desaprobar o desaprobado también directamente. Y las veces que aprobaba, capaz las aprobaba un poco copiándome, siendo sincero. No estaba bien, pero bueno, en ese entonces. Así que nada, así me fue yendo en la educación primaria, ¿sí? Llegó un tiempo, obviamente, en el que no se puede esconder, o hay una frase que siempre me dice mi madre que la mentira tiene pata corta, y llegó un momento en donde todo salió a la luz, todo se dio a revelar, a revelarse,
Y nada, mi madre, es más, los profesores mismos mandaban comunicados a mis padres de que me faltaban muchos trabajos prácticos o de que no realizaba trabajos prácticos. Entonces era como, no sé, no aguantaba yo tampoco porque también escondía los comunicados, estaba mal, pero bueno. También los escondía, pero bueno, llegó un momento en donde no podía más. Y un día vino mi madre, me dijo, ¿dónde están los trabajos? Que trataba de mentirle, diciéndole que no tenía, o se los había, les presté los trabajos a un compañero, pero y no me creyó. Y nada, la presión no pudo más conmigo y terminé sacando mis trabajos prácticos. Y nada, no fue, la verdad fue una noche terrible, la pasé mal yo mismo y desde ese día me puse a plantear realmente, porque desde ese día fue, a lo menos para mí fue un cambio, una situación que me cambió totalmente, tanto como persona, ¿sí? Por el hecho de las mentiras, de estar engañando, mentir, como, como estudiante también, con respecto al estudio, ¿sí? Y, y nada, me puse a reflexionar, me puse a pensar, ¿sí? Mi madre me acuerdo que también la vi llorar y la verdad que no es lindo, o a lo menos para mí no fue lindo verla así. Creo que a nadie le gustaría ver eso. Así que nada, reflexioné, pensé, recapacité. Capacité, sí, así. Y decidí ponerme las pilas, decidí estudiar en serio, ¿sí? Dejar de ser ese chico vago con las tareas, dejar de esconder, dejar de mentir, porque la verdad también era un dolor. O sea, está bien, tenías más tiempo para divertirse, o sea, tenía más tiempo para divertirme yo, jugar, bla, 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 pero al final de cuentas era muy estresante porque pensabas también en el tema de las notas, de que si te ibas a llevar una materia, de que hasta si podías reprobar hasta el año y no era agradable. Entonces, esa sensación y más la situación de mi madre, no era algo que quería repetirlo realmente. Pero tuve que llegar hasta ese punto para darme cuenta recién. Y nada, empecé a mejorar, empecé a esforzarme un poco más, empecé a realizar las tareas, la verdad que no me gustaba mucho, pero empecé a esforzarme y le empecé a encontrar ese gusto al estudio, ¿sí? Al hecho de aprender nuevas cosas, enseñar eso que uno aprende, poder enseñárselo a otras personas, ¿sí? Ya sea compañeros, amigos, lo que sea. Me pareció mucho más interesante el estudio, fui avanzando así y para sexto, obviamente, no tenía notas de 6, luego fui avanzando a 7, después a 8, después a un 9 y estaba ahí entre 8 9 8 9 y poco a poco fui llegando al 10, ¿sí? Para sexto de primaria, último año de la educación primaria, ya empezaba a sacarme 10 y nada, empezaba a ser abanderado y la verdad que fue un cambio total para, para mí, para mi vida. Y ahí comienza la segunda etapa, que es el bachillerato o el nivel secundario, se podría decir. Bueno, entonces fue que a la edad de los 12 13 años empiezo la secundaria, sí, o bachillerato. Y la verdad que en un principio me costó adaptarme, sí, más que nada a lo social, a ese ambiente social que hay en la escuela secundaria, porque muchos chicos se iban, se perdían muchos amigos ahí. Entonces, nada, era bastante cambiante el asunto. Así que nada, me tuve que adaptar. em, pero seguía con el mismo estudio. Obviamente la manera de estudiar cambiaba, ¿sí? Obviamente exigía, cada año de bachillerato exigía un poco más, ¿sí? De primero a segundo exigía un poco más, de segundo a tercero un poco más y así sucesivamente. Entonces, cada año obviamente iba estudiando, iba utilizando cierto método de estudio y así obviamente me fui adaptando a las materias también. Dependiendo de las materias, estudiaba de tal manera y así lo fui llevando, la verdad. Y dentro de todo lo pude llevar bien esos años. Así que la única capaz que se me dificultó un poco fue en este último año. Yo terminé el año pasado, terminé sexto de bachiller. Pero fue online debido a toda la situación del coronavirus. Lo di online. No fue lo mismo porque no se tomaban muchas veces exámenes, habían clases, pero o habían clases asincrónicas, había materias que lo daban sincrónicas, pero la mayoría no. Entonces, la verdad que no era lo mismo, pero bueno, tocaba estudiar por parte de uno. Igual eso les voy a hablar ya más adelante en los consejos que les voy a dar acerca
del estudio. Bueno, como verán, el cambio, o donde estuvo el punto de cambio, ¿sí? Estuvo en mi proceso de pasar de primaria a secundaria, por ahí, y de esa forma pasé de ser un chico que era vago, que escondía, mentiroso, a ser el alumno que soy hoy en día, el estudiante que soy hoy en día. Y nada, la verdad que lleva un esfuerzo el cambio. A mí me llevó a lo menos darme cuenta. Tuve que llegar hasta ese punto, hasta, se podría decir, hasta ese extremo, ¿sí? Para darme cuenta de las cosas que estaba haciendo mal, ¿sí? Y que tenía que corregir. Entonces, nada, si eres un estudiante que, si estás viendo este video y sos un estudiante que, o no sé, procrastina mucho, no hace, esconde, no quiere hacer las tareas o lo que sea, ¿sí? Siempre se puede cambiar. Siempre que uno esté decidido a cambiar, se puede cambiar. No existe un no, ni nada, no te lo impide nada. ¿Sí? Así que si querés cambiar, puedes cambiar. Todo está en la decisión de uno, en esforzarse uno mismo y en mandarle para adelante. Van a haber momentos buenos, momentos malos. Yo la verdad que pasé por ambas, ¿sí? Cuando era un alumno regular barra malo, pasé casi por todas malas, pero cuando empecé a ser un mejor alumno, un mejor estudiante, tuve un mayor reconocimiento en mi colegio y eso fue bastante gratificante, la verdad. Entonces ahí está el lado bueno, ¿sí? Del estudio. Una de las cosas buenas que tiene el estudio, la verdad. Pero bueno, ahora terminamos con esto. Esta fue un poco mi experiencia, así brevemente para contarles. Así que vamos a pasar a los consejos, ¿sí? Que tengo para darles a las personas que están cursando bachillerato. Bueno, vamos a comenzar con los consejos. En este caso seleccioné 11 de los consejos que más utilicé. A lo menos hay otros, pero no tienen gran importancia. Y capaz más adelante se los digo. Pero por ahora estos dos son los principales. Número 1. Consíguete un plan de estudio. Tener un plan de estudio es bastante importante. ¿Por qué? Porque te va a dar una mayor claridad, ¿sí? De las cosas que debes de hacer y cuándo debes de hacerlo. Es decir, organizarte, ¿sí? Con las materias que tenés, organizarte qué días lo vas a dar, qué horario es capaz, ¿sí? Organizarte qué es lo que tenés que estudiar de esa materia, ¿sí? En qué momento del día también podés estudiar, porque hay personas que por las mañanas o por las tardes se sienten con más energía para poder estudiar o suelen concentrarse más, ¿sí? O no sé, a la mañana está su familia y no pueden estudiar porque debe de trabajar capaz, no sé. Entonces, tener un plan de estudios te ayuda a tener una mayor claridad de las cosas, ¿sí? Y de esa forma poder organizarte. Así que creo yo que este es uno de los puntos principales que uno debe de tener en cuenta al momento de estar en el bachiller o en la universidad, ¿sí? Tener un buen plan de estudio, ¿sí? Obviamente uno tiene que tener uno propio, uno se lo tiene que construir, ¿sí? En base a tus prioridades, ¿sí? A tus horarios. Te lo tenés que armar vos mismo, ¿sí? Eso es lo bueno de un plan de estudio. Se lo puede construir uno a su manera. Ahora vamos con el punto 2, que es la organización. ¿A qué me refiero con la organización? Esto tiene que ver un poco también con el punto 1. Es importante organizarte, ¿sí? Tener bien organizado las cosas, las actividades que debes de hacer, los temas que tenés que preparar, los exámenes que se te vienen, ¿sí? Para de esa manera que no te agarre algo por sorpresa, ¿sí? Que de repente digas, estoy a una semana de un examen y la verdad que se te puede venir el mundo encima. Así que te recomiendo que te consigas un organizador. Desde mi experiencia, yo la verdad, en un principio no he usado organizador, ¿sí? No me organizaba con las cosas y tenía tantas tareas en mi cabeza que no sé cómo hacía para guardarlas, la verdad. Pero igual me iba fatal porque me olvidaba de cierta tarea y y cuando la profesora decía, realizaron este trabajo práctico número 2 y todos ahí con su trabajo menos yo. Ah, Pero bueno, de eso también hay que aprender, así que consíganse un organizador. Lo pueden usar desde aplicaciones, ¿sí? Desde la computadora o el celular. ¿Sí? Acá en la pantalla les estaré dejando un par de aplicaciones. O si no, también pueden utilizar alguna pizarra, algún cuaderno para organizarse, que también les va a servir. Ahora pasemos con el tercer punto, que es realiza apuntes. Realizar apuntes, la verdad que tiene una importancia, o sea, puede ser bastante obvio que lo diga, pero tiene mucha importancia realmente. Yo
no he sido de los que realizan apuntes porque la verdad pienso que es un mal... Lo pensaba igual. Que era un malgaste de tiempo, de tinta. Y no realizaba. Pero me di cuenta que al momento de llegar a... Perdón, perdón. Y me daba cuenta de que al momento de llegar a mi casa no me acordaba de nada, ¿sí? De nada de lo que había dado la profesora, o lo que me acordaba era muy poco. Entonces, poder hacer apuntes durante la clase, mientras están dictando las clases, y ahora que es todo online, bueno, se puede grabar, pero también es recomendable, sí, que tomes apunte, ¿sí? Ya sea en computadora, en una tablet, en el celular, o la clásica en un cuaderno, ¿sí? En un cuadernillo, realizar apuntes. Yo la verdad realizaba apuntes. em, Les dejo en pantalla lo que eran mis apuntes. Y sí, me da gracia porque era eso sin color, sin nada, sin vida. Esa cosa no tenía vida, pero dentro de todo realizaba esos apuntes. Capaz no entienda nada, yo así era mi letra cuando escribía rápido. Pero nada, de esa forma al menos tenía ideas, sí, así que cuando tenía que ponerme a estudiar, agarraba mi apunte, entre comillas, agarraba mi apunte y me ponía a repasar de ahí. Así que realicen apuntes que realmente les va a servir, ¿sí? Para poder repasar para las materias. Ahora vamos con el punto 4, ¿sí? Que es leer antes de clase. Leer antes de clase es importante, ¿sí? Porque, a ver, primero, te ayuda a ver si lo que leíste vos con anterioridad, ¿sí? Realmente lo entendiste, porque uno a veces lee un libro, ¿sí? Y lo entiende de una forma, o capaz directamente no lo entiende, o capaz saca algunas ideas, ¿sí? Entonces, con esa lectura anterior que hiciste, al momento de que den la clase, y den la lectura de ese libro, capaz la profesora explica las mismas ideas que vos sacaste o explica lo mismo que vos entendiste. Entonces de esa manera te ayuda, ¿sí? A poder comprender las cosas más fácil, ¿sí? Entonces cuando le explique la profesora vos ya sabés del tema del cual están hablando, ¿sí? Y no te agarra por sorpresa y digas, wow, esto no lo sabía, y se te confunde un poco, o capaz en el mismo momento no lo entendés, ¿sí? Entonces leer antes de clase te va a ayudar, ¿sí? A poder mejorar tu comprensión acerca de los textos, ¿sí? A ver qué es lo que entendés vos, ¿sí? Porque también es importante qué es lo que entendés vos y qué es lo que luego entiende la profesora, que va a explicar obviamente acerca del libro, texto o lo que sea. Así que es importante que lean antes de clase o una semana, no sé, con tiempo. Ahora pasemos al quinto punto, que yo lo llamé aprende, no recuerdes. Este punto es bastante importante, a lo menos para los estudiantes de bachiller, porque ahí es donde creo que arranca un poco. Bueno, en realidad arranca un poco antes, pero se da bastante en el bachillerato, ¿sí? De memorizar y no aprender. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno se memoriza, puede ser, por ejemplo, en un examen, para un examen, puede ser que te saques 10. Cuando lo aprendas, puede ser también que te saques 10, pero la diferencia está en que a largo plazo te va a servir, o claro, te va a servir mejor aprender antes que memorizar. Porque muchas veces pasa también por experiencia de compañeros, ¿sí? Yo he visto a compañeros que memorizaban, ¿sí? Por ejemplo, matemática, que era una de las materias que más les costaba, ¿sí? Se memorizaban los temas, de matemáticas se los memorizaban y después en el examen se sacaban 9 o 10, ¿sí? ¿Qué pasa? Al año siguiente, donde también tenían matemática, pero obviamente matemática un nivel superior ya, cuando tenían que dar, ya tenían que tener visto esos temas del año anterior, obviamente los vieron, pero resulta que no los habían aprendido, ¿sí? Y no se los acordaban. Entonces tenían que volver a aprendérselo, en realidad volver a aprendérselo, ¿no? Porque no se lo aprendieron directamente, pero tenían que volver a estudiarlo y era toda una pérdida de tiempo al fin de cuentas. Entonces, vale mucho más aprenderse un tema, ¿sí? Que puede ser que te puede llevar tiempo o que no, te puede llevar un poco de tiempo, pero vale la pena aprendérselo antes de memorizarlo. A mí me ha pasado también que por apuro de tiempo me he memorizado, ¿sí? He memorizado, no sé, ciertos temas, pero después de dar el examen o después de haber entregado el trabajo práctico, iba y lo aprendía, ¿sí? Porque si no sentía que realmente no me servía. Esto desde mi punto de vista y cómo lo sentía. Si sentía que no me servía, la verdad. Entonces, pongan el ojo en no memorizarlo, sino en aprenderlo, ¿sí? Les va a servir mucho más
y se les va a quedar para toda la vida. Vamos con el sexto punto, sí, que es no tengas miedo a preguntar o a pedir ayuda. Ese es un punto que la verdad desde mi experiencia me ha costado mucho poder superarlo, porque muchas veces por timidez, sí, no preguntaba o no pedía ayuda porque sentía de que era algo tan obvio que no lo quería preguntar, entonces me guardaba esa pregunta y después me quedaba con la duda o capaz directamente esa misma pregunta que tenía en mi cabeza entraba en un examen. ¿Sí? Y me terminaba arrepintiendo. Me terminaba arrepintiendo de por qué no le pregunté si era una simple pregunta y lo podía darlo. ¿Sí? Creo que no soy el único, a muchas personas también les pasa, ¿sí? Que no preguntan tales ideas por pensar que o puede ser errónea o puede ser que sea una pregunta tonta. Y me acuerdo que creo que este año, sí, este año un profesor decía, no existen preguntas tontas, existen tontos que no preguntan. Esa frase me marcó. Uno tiene que empezar a preguntar, a pedir ayuda, ¿sí? Porque es normal pedir ayuda, es normal no entender un tema, es de lo más normal, ¿sí? Entonces, puedes preguntarle a un compañero, a un profesor, ¿sí? Que te lo explique, ¿sí? Total, siempre vamos a tener dudas sobre algo, no sabemos todo de todo. Hasta la persona, no sé, más inteligente, más estudiosa puede tener dudas. Entonces, no, a veces hay que quitarse eso de encima y preguntar. A mí ahora último me ha pasado que no he preguntado y recién cuando se acercaban las fechas de los exámenes, recién ahí empecé a preguntar. ¿Por qué? Porque me estaba empezando a agarrar esas dudas que se me acumulaban y de alguna forma lo tenía que sacar. Entonces, también es una forma de participar y capaz si esa misma duda capaz le ayuda a otros, pero nada, es importante que se quiten un poco esa timidez o miedo, ¿sí? O vergüenza para poder preguntar que realmente les va a aliviar mucho más al momento de exámenes o lo que sea. Vamos con el número 7. Complementa tus estudios. Este punto está orientado, ¿sí? Em, para lo que sería el después de clase, el más allá de las clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que yo en un principio hacía en el bachiller era iba a clases, daban un tema, estudiaba ahí el tema, ¿sí? En la clase, y después de clase, nada. Capaz el tema lo veía o poco o nada. Listo. Y no, la verdad no sirve. Es de mucha ayuda complementar lo que uno está estudiando, ¿sí? Con libros, con información de páginas o de aplicaciones, ¿sí? Porque de esa forma vas a estar investigando más allá, ¿sí? De lo que te dan en la propia clase. Aparte, el verdadero trabajo, ¿sí? Se encuentra en lo que uno hace después de clase, ¿sí? En la clase te dan una introducción al tema, una explicación, ¿sí? Pero después de clase vos tenés que ir, sentarte, agarrar un libro, ¿sí? Libro o en internet, ¿sí? Empezar a buscar, a investigar, a indagar, ¿sí? A cuestionarte un par de preguntas para que luego vos entiendas bien el tema y cuando en un examen, cuando llegue el momento de un examen, ni te hagas problemas con responderlo, porque ya averiguaste, investigaste, ¿sí? Te preocupaste, ¿sí? En investigar. Así que complementar tus estudios con otras cosas, ¿sí? Como ya les dije, hay un montón de libros. Si estás estudiando biología, hay libros de biología por doquier o en internet te metes, investigás los videos, ¿sí? Ayudan un montón. Así que complementa tus estudios, ¿sí? Los temas que estudias con otras cosas más, ¿sí? Obviamente de tu parte, ¿sí? Y después esas mismas cosas que luego vos aprendés por tu parte, se las puedes comentar o a tus compañeros o a tus profesores, ¿sí? Y de ahí uno crece mucho más. Ahora vamos con el punto número 8 que es crea grupos de estudio. Tener un grupo de estudio es bueno, ¿sí? Yo la verdad que siempre he decidido de estudiar solo, pero en su momento, sí, he tenido un grupo de estudio, lo cual era bastante importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces consultaba dudas, ¿sí? Que yo mismo no sabía, les consultaba a ellos a ver si sabían, si me lo podían explicar, ¿sí? También te sirve para una forma de motivación, ¿sí? Estar estudiando junto con otros o poder competir de una forma sana, ¿sí? Competir con ellos acerca de trabajos, acerca de investigaciones, ¿sí? También realizar investigaciones juntos. Así que tener un grupo de estudio es bastante importante, no necesario, ¿sí? Pero si uno lo puede crear así o con amigos o compañeros de ahí del curso.
y va a hacer que la manera de aprender las cosas sea mucho más fluido. Lo digo desde mi experiencia también, que he tenido, no he tenido muchos grupos de estudio, pero sí he tenido un par y la verdad que sí ayuda también, te ayuda a veces darte una mano con los trabajos o, o a charlar. Así que si puedes hacerte un grupo de estudio, ¿sí? Si te puedes conseguir algún grupo de estudio para compartir la sabiduría, em, tenelo, te lo recomiendo. Ahora vamos con el punto número 9, ¿sí? Que es reconocer tus errores, ¿sí? Y aprender de ellos. Este es un punto que la verdad que lo he aplicado pero a rajatabla. Bueno, no tan a rajatabla porque he cometido errores que la verdad que las he vuelto a cometer por segunda vez. Pero a ver, es importante reconocer los propios errores uno que hace, si por ejemplo al momento de realizar tal método de estudio, al incorporar a nuestra rutina cierto método de estudio, por ejemplo, ¿sí? Y vemos que tenemos el error de que nos estamos procrastinando mucho porque nos damos mucho tiempo de descanso, entonces ese error hay que reconocérselo, ¿sí? Decir, yo estoy errando acá, ¿sí? Y poder aprender de eso, ¿sí? Porque en sí lo malo no es el error, lo malo está, ¿sí? En qué uno hace después del error. Si vos después del error no haces nada, dejás que el error fluya, siga su camino, ¿sí? Ahí está lo malo, ¿sí? Pero en sí el error no es malo. Si vos cometés un error, no es nada malo, es lo más normal del mundo. Así que ten eso en cuenta, ¿sí? Aprende de tus propios errores, aprende a reconocerlo, ¿sí? Y yo más bien tengo una frase que me digo siempre. Eh, ¿Ahí cómo era? Ah, sí. Mi frase es, una vez sí, dos veces capaz puede ser, pero tres veces ya no. Es decir, un error, sí, puede ser, no tengo drama. Dos, también te lo puedo aceptar, pero tres veces cometer el mismo error, ya eso, la verdad que no lo tolero, no lo acepto, inaceptable. Así que identifica tus errores, reconoce tus errores y lo más importante, aprende de ellos. Ahora vamos con el punto número 10 que son las distracciones. Durante el bachillerato hay muchas distracciones, la verdad. Yo he tenido un montón, ya sean juegos, salidas, fiestas, relaciones amorosas. Hay muchas distracciones, ¿sí? En la vida del bachiller. Y hay que aprender a lidiar con eso, ¿sí? Hay que aprender a vivir con esas distracciones, porque distracciones va a haber en todo momento, ¿sí? Las distracciones no digo que son malas, no son malas, ¿sí? Distraerse de vez en cuando es también importante, igual ese es tema del último punto, pero las distracciones no son malas, ¿sí? Lo que sí, al momento, esta recomendación, ¿sí? Que al momento de ponerte a estudiar, ¿sí? Muchas veces sucede que nos distraemos con el celular, con la computadora, con las redes sociales, y eso nos saca un montón de tiempo. Así que, recomendación, aleja el celular, en momento de estudio, aleja el celular, déjalo en otro lugar, ¿sí? Hay aplicaciones que te bloquean o que te ayudan a concentrarte, ¿sí? Así que bueno, hay que lidiar con las distracciones, sí, pero obviamente, cuantas menos distracciones nos quitemos de encima, mucho más fluido va a ser el estudio, ¿sí? No digo que te quites todos los distractores, ¿sí? No digo que no te digo que te quedes sin vida social ni nada de eso. Simplemente digo que hay que saber controlarlos, ¿sí? Hay que saber controlar esas distracciones porque a veces es demasiado escoso para la cabeza y se vuelve incontrolable. Y después viene la procrastinación. Ese iba a ser un punto, pero lo voy a dejar para un video en especial. Ahora sí, pasemos con el último punto, con el punto número 11, que es... ¿Cuál era? Ahora sí, pasemos con el último punto, que es la importancia del descanso. Como ya dije, ¿sí? Los distractores no son malos, ¿sí? Es de lo más normal tener distracciones y hay veces en los que es bueno distraerse, ¿sí? Ya sea porque uno ha tenido un día malo, ha pasado por un mal momento, es bueno distraerse. Y más en la vida del bachiller, ¿sí? Donde todo es tan cambiante que a veces puedes tener un día malo y luego al día siguiente se te convierta todo en un bajón. Así que tómate tu descanso. ¿Sí? Si sentís que tenés que tomarte un descanso de, no sé, un día, tómatelo. Se vuelve estresante después de tanto estudiar. ¿Sí? Hay gente, he conocido a gente que se ha estresado estudiando un tema para un examen
y ha llegado hasta el punto de un colapso. Así que no es malo descansar, tomarse un descanso, no sé, 1, 2 días de estudio, juntarte con amigos, distraerte un poco, jugar, ¿sí? Aparte de bachiller, es mucho más recomendable. Ya verás, ahora en universidad es un poco más complejo el tema de esto de las distracciones. Pero tratándose del bachiller, no es tan complicado, o a lo menos no representa un problema mayor. Así que nada, ten en cuenta eso, controla tus descansos, ¿sí? Y no te alteres. Así que nada, ya te he dado algunos consejos, ¿sí? A lo menos de los que yo creo que son importantes y que he aplicado durante estos 6 años de bachillerato, ¿sí? Y para poder obtener este promedio, que la verdad que eh, no es malo. No es malo, creo. Así que nada, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Espero que les haya servido. Espero que puedan poner a prueba algunos de estos consejos. Así que nada, les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta acá. Les deseo suerte en sus estudios, ya sea si te encuentras estudiando en bachillerato o estás por iniciar el bachillerato, ¿sí? Estos consejos te van a servir. Te lo digo por experiencia. Así que nada, me despido y les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.